Cualquier juicio de valor, cualquier apreciación subjetiva siempre va a depender de la expectativa, de lo que vos esperabas o de lo que vos pudiste haber tenido. Bueno, en este caso Lanús consiguió un mal empate, pero es el clásico mal empate que en realidad es un buen empate, pero que es mal empate por lo bueno que fue. Y el punto es muy simple, jugó mejor, mereció ganar. Desde ese punto de vista, ¿por qué sería un mal empate? Lo peor sería haber jugado mal y empatar. Sería mucho peor porque no demostrarías nada, ni en el resultado ni tampoco en el juego. Ahora, decimos mal empate, y eso lo sabemos todos, porque pudo haber ganado, porque te quedas con el sabor amargo. Y hasta seguramente Dim, que no jugó bien y que mereció perder, se queda con una sensación positiva. Y es lo lindo y al mismo tiempo lo feo del fútbol. Ese resultadismo increíble que todos tenemos internalizado. En este caso, Lanús no escapa. Mal resultado. Fíjense este dato. Dime, esta Copa Sudamericana jugó hasta ahora 4 partidos de local. 3 por fase de grupos y uno por los octavos de final. La fase de grupos ganó 4-2 a Universidad César Vallejo, 2-1 a Defensa y Justicia y 4-0 a Always Ready. Que no es que sean grandes equipos, pero ninguno es tan malo tampoco. Y en la fase pasada, en octavos, había empatado en la ida y ganó 4-0 en la vuelta contra Palestino. Recordemos, un Palestino que le había ganado a Flamengo en la Libertadores. Así que sí, es un pésimo resultado. Y quizás este partido en el que vimos un DIM inofensivo, que no hizo daño y que parecería ser un equipo al que la luz le debe ganar fácil, se transforma en una bestia cuando lleguen a Colombia, específicamente a Medellín. Un dato que puede ser interesante para empezar a graficar lo que fue el partido, tanto en un sentido de quién mereció más, como también en un sentido más complejo de lo que es el fútbol, es el dato de los tiros y el dato de la posesión. Y fíjense, hablamos de datos ultra básicos y que ni siquiera hay que buscar demasiado. En cualquier página podemos simplemente ver esos numeritos e interpretarlos rápidamente. 29 tiros intentados por el lado de Granate, un número gigantesco y que obviamente hay que siempre interpretarlo en torno a que si hubiese metido un gol en el minuto 4, en el minuto 20, la estadística no hubiese sido tan alta. Pero como nunca consiguió ese gol, nunca paró de buscarlo. Entonces constantemente ese ritmo de tiros se mantuvo. Cosa que con un resultado diferente no hubiese pasado. 29 tiros contra solamente 8 de su rival. Tiros intentados, porque si vamos a tiros peligrosos y ampliamos la lupa de la complejidad, ya la diferencia será aún mayor, porque Dean prácticamente no tuvo ocasiones claras, Lanús tuvo un montón, de hecho Lanús metió 2 goles que fueron anulados, y que no voy a meterme en polémicas de si debieron ser anulados o no, yo creo que sí, ya está, es así, el fútbol de hoy se basa en nimiedades, pero el punto es que Lanús estuvo muy cerca. Pero el otro dato que complementa los tiros es la posesión del balón, porque fíjense, solamente tuvo un 51% Lanús, o sea, 50-50 estuvo. Esto determina mucho el estilo de Lanús y que pese a que mantuvo su estilo de no ser un equipo que te aplastan y que te va a dominar de una forma demasiado, no sé, vamos a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Como lo haría River, como lo haría el Manchester City, o como lo quiere hacer Boca hoy en día, ¿no? De tener mucha posesión, de aplanarte contra tu europea, sino más bien un estilo que se beneficia de que vos tengas la pelota para quitártela y ahí poder salir en velocidad. Lanús fue superior. Sus individualidades, que ahora vamos a ir pasando algunas que me parecieron importantes, se destacaron más. Pudieron tener buenos regates, pudieron aparecer en ataque, pudieron tener oportunidades en las que se combinaron, pero a lo último, cuando la jugada terminaba, la sensación era que no se podía pasar. Y sí, el partido, como digo, no es que estaba todo el tiempo Lanús yendo, pero cada vez que iba, el team estaba parado. En un sentido positivo y negativo a la vez. Parado negativamente, porque Lanús desbordaba, se movía y lograba superar a algunos jugadores, y parado positivamente, desde el punto de vista de que estaban esperando a que rematen para bloquear. Normalmente en el fútbol se puede identificar 4 tipos de tiros, al menos desde un punto de vista que es el de cómo terminan los tiros. El tiro al arco, que es el que suele hablarse más y que me parece una estadística hiper mala para medir, pero bueno, eso lo hablamos otro día. El tiro afuera, que es cuando se va afuera. El tiro al palo, que es el que menos pasa, que de hecho tuvo un tiro al palo Lanús. Y por último, el tiro bloqueado. El tiro bloqueado es una estadística poco usada, pero una de las más útiles para entender cómo fue el partido. Fíjense, de los 29 tiros que tuvo Lanús, que es un número muy grande, 14, o sea, prácticamente la mitad, fueron bloqueados. Y este número es súper importante porque habla de lo que hablábamos recién. Siempre Dime estaba parado y por tanto Lanús tenía situaciones en las que generaba toda la jugada, desbordaba, la creatividad estaba, el pase final estaba, pero cuando había un remate,
había un bloqueador. Ahí entramos en la pregunta, ¿el tipo de estrategia que eligió Dim fue buena o fue mala? Por un lado podemos entender, a los jugadores de estar esperando el bloqueo, al mismo tiempo quiere decir que están enfocados en el que tiene la pelota, y muchas veces por esa razón, como están enfocados en que el que tiene la pelota no remate, o el que está en el medio no remate, no les importa la demás parte de la jugada. Entre comillas no les importa, no se preocupan tanto. Cuando un equipo se preocupa en prevenir la jugada, por lo general no bloquea, anticipa o bloquea los centros, intercepta los pases. Cuando llegas a bloquear directamente el tiro es porque no pudiste frenar todo lo anterior. Obviamente Lanús le pateó bastante desde afuera, cosa que incrementa la estadística, pero también muchos de los tiros bloqueados eran desde adentro del área. En ese sentido, Dim encontró una vuelta interesante de tuerca para poder defenderse. No los podían frenar. Marcelino Moreno, primer nombre que mencionamos y que jugó un muy buen partido, estaba imparable. El tipo, con su gambeta, con sus ideas, con sus cambios de ritmo, con sus remates, estaba muy difícil. No lo podían frenar desde el principio. Bueno, bloqueémosle todo. Y así fue. Bloquearon todo. A él, a Bow y a cualquiera que intentó sumarse, también a Salvio. Y las jugadas de Lanús llegaban hasta el área y había tanta gente de DIM que era como, bueno, tiro un centro, le pego, algo voy a hacer. Y justamente las que fueron gol, o había faltas previas, había offside o lo que sea, y las demás fueron todas bloqueadas. O, y aparece la figura del partido, apareció el arquero colombiano Chaux. Chaux. ¿Cómo era que se llamaba? De hecho, lo fui a buscar un segundo y sí, era Chaux. Que tiene un apellido que parece francés y que la verdad que no lo conocía, pero tuvo un partido muy bueno. Debo decir que no fueron esos partidos donde vos decís el arquero tapa cosas increíbles, pero sí tuvo varias buenas y varias de estas que son meritorias y son difíciles. Y claro, en un equipo que está todo el tiempo yendo como fue Lanús, y que encima le bloquean un montón de tiros, y que encima cuando no se bloquean aparece el arquero, es como la sensación de muro muy clara. Y guarda, no fue un muro que haya jugado bien. Creo que Dim tuvo un partido flojo porque sufrió mucho, porque evidentemente tuvo suerte, o al menos tuvo un factor que fue el de que el rival no supo ajustar del todo la definición o que los rebotes no le fueron en contra, porque cuántos goles hemos visto que el gol no era y que por el rebote termina siendo. Por ende, tuvo suerte. Dim no defendió nunca bien. Pero ¿qué pasó? Al mismo tiempo de que no defendió bien, individualmente los defensores, cuando se encontraban en esas últimas instancias de tener que hacer algo cuando estaban a punto de rematar, estuvieron bien. Bloquearon los tiros, bloquearon los remates. Y fue lo que salvó a Dim, obviamente el arquero. Después hay otra parte, que es cuando tenía Dim la pelota. La realidad es que ahí no pasó demasiado. Me gustaron algunas partes de Perlaza donde pudo desmarcarse, donde pudo aparecer con esa ofensividad que también habíamos visto en Colón de Santa Fe. También Alvarado en el medio, interesante. También conducciones un poco más posicional quizás. Pero los delanteros, y uno de ellos, León o Muñiz, León Muñiz creo que se llama, perdón, la ignorancia, ¿no? Son jugadores que conozco muy poco y en este caso fue el primer partido que vi de la temporada. Tuvieron muy poco contacto con la pelota. Algo que les recomiendo mucho cuando quieren ver un partido de fútbol y quizás aprender o simplemente como verlo desde un lugar más objetivo, por decir algo, es ver la transmisión del país que vos no sos. En este caso yo vi una transmisión que relataban personas colombianas y estuvo muy bueno porque te da una sensación de entender más, obviamente, al equipo al que yo entiendo menos. Entonces yo la Lanús más o menos conozco todo, pero no tanto en el caso de DIM, que la verdad que no fue un equipo que se pueda decir que fue malo o que no fue competitivo. De hecho, se llevó el resultado a casa, que fue súper importante. Pero sí no pudo sostener su juego. Terminó dependiendo de cuestiones que son azarosas. Por esa razón digo que quizás tuvo un poco de suerte. En el caso de Lanús, seguimos nombrando nombres interesantes. El de Carrera, con algunos centros, con unos remates. El de Loaiza, con buenas presiones altas. Recuperando alto a Lanús en general, presionando muy bien en general. Lanús penetrando muchas veces con jugadores que no son delanteros, mintiéndose en el área, como el caso de Morgantini, buenas intervenciones de Soler desde atrás. Muchos jugadores intentaban, porque la realidad es que Lanús tenía ese tiempo, tenía ese espacio, y de un cierto punto es la manera mejor para atacarnos, llegando, apareciendo, lo impredecible. Y fue así, fue bueno, pero bueno, finalmente no alcanzó. Y fue un partido muy lineal. Yo siempre pienso que los 0-0, si bien obviamente puede haber intervenciones desde el banco de suplentes que cambien las cosas, por lo general cuando hay un equipo que es el local o por alguna razón tiene más ganas de ganarlo o está mejor predispuesto a ganarlo, no cambian. Si terminó 0-0, el equipo que desde el principio intentó hacer algo posiblemente lo haya intentado todo el partido, capaz que con diferentes recursos, capaz que en algún momento tiraba más centros, capaz que en algún momento remataba más de afuera, por algún cambio, algún recurso cambió, pero siempre al mismo atacaba. Y Dim casi siempre defendió igual.
También hay que mencionar las pelotas paradas, donde Lanús fue un poco peligroso, pero a su vez quizás no fue tanto como debió haber sido, al menos teniendo en cuenta que quizás tuvo bastantes y bueno, no pudo meter ningún gol, más allá de que en realidad metió uno y fue anulado por un offside del Cali izquierdos. Lanús está vivo, obviamente si juega como jugó y igual da la impresión de que mínimo a penales va a llegar o que va a ganar inclusive en la vuelta. Quizás inclusive en la vuelta con más espacios y contra un rival que arriesgue más, si el partido se le da desde el principio un poco cómodo, puede llegar a ganarlo. Pero el tema es los resultados que tenemos de referencia con respecto a DIM de local, como pareciendo que fue muy distinto a lo que había sido de visitante. De hecho, en la serie pasada había empatado eh, y en los otros partidos también no había tenido resultados tan buenos. Entonces, dudas tengo bastantes. Siento que todo indicaría que la tiene complicada Lanús, pero al mismo tiempo, este partido, desde el resultado te da esa sensación, pero desde el juego te da la otra. ¿Qué tanto puede cambiar? Bueno, aparentemente mucho. Y cerramos con ese dato. Porque alguno me podría decir, bueno, en realidad Dim ganó esos partidos por muchos goles, porque los rivales eran fáciles, y de local o de visitante hubiese sido lo mismo. Pero no. De todos los rivales que mencionamos en esta Copa Sudamericana, a Universidad César Vallejo, el equipo peruano, que no era nada malo, de hecho Defensa y Justicia sufrió un montón en Perú, pero bueno, le ganó 5-1 de visitante. Después a los demás no le ganó ninguno. Empató con Defensa y Justicia en Argentina, un defensa que no estaba jugando bien. Perdió con Talway Ready, vamos a entenderlo, ¿no? Por un tema de la altura y demás, pero bueno, los equipos colombianos están más acostumbrados por tener equipos en su liga que tienen un poco de altura. Y después contra Palestino, lo habíamos mencionado, empató 2-2, o sea que fíjense, pasar de sacar 12 puntos de local a sacar 1, 2, 5 de 12. Es un número diferente. Y ahora nuevamente empata. Así que bueno, considero que hay que cuidarse. Si todo para Lanús es otro partido muy interesante y dato que hable un poco de este momento de Lanús y que ya es la segunda vez o la tercera que le pasa algo parecido. Contra Sarmiento le pasó, esta fecha pasada contra Unión volvió a pasar, al menos en cuanto al resultado. Viene 4 empates consecutivos, o sea, este es el cuarto. Llamativo, bastante llamativo, una estadística que habla de un equipo que va a hacer partidos parejos, pero en este caso que a veces le cuesta destrabar, porque muchas veces en este caso ha tenido mejores planteles que sus rivales. Pero bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado este análisis de esta Copa Sudamericana que tiene dos equipos argentinos y que la verdad es que hasta ahora casi no había hablado ningún partido de Lanús, creo que había hablado uno de la Copa de la fase de grupos contra Garcilaso en la fecha 2 o en la fecha 1. Y me alegro de poder darle espacio porque justo siempre coincidía con otros partidos, por ejemplo el de Boca, yo soy hincha de Boca y no lo podía ver, hoy lo pude ver y la verdad que dejó una buena imagen internacional, más allá de que en cuanto al resultado obviamente, bueno, hay que ver, veremos en la vuelta qué tan caro es esto que acaba de pasar hoy, pero de todas formas, bueno, el merecimiento no se los quita a nadie, aunque entiendo que a muchos les debe importar demasiado poco.